Hola, buenas tardes. Vamos a ver la unidad uno, que son los principios del derecho electoral. Así es denominado. En primero, vamos a ver lo que es el derecho, que es un conjunto de normas que rigen la vida del hombre en sociedad y sus relaciones con los demás miembros de la misma. Y como derecho subjetivo, hace alusión a las facultades concretas que el ordenamiento reconoce a los individuos. También tenemos que el derecho electoral es un instrumento de garantía para la democracia porque va a asegurar la certeza en el otorgamiento de la representación popular. Y este se puede entender en dos sentidos. Ya nos los había proporcionado el licenciado Pedro, que es en sentido estricto y en sentido amplio. Que en el sentido estricto, como sinónimo de sufragio, que va a consistir que en el derecho de votar, que va a ser el sufragio activo, y de ser elegido, que va a ser el sufragio pasivo, y que el sufragio activo tiene ciertos atributos o características inherentes al Estado constitucional moderno y concretamente a las democracias representativas, a saber, universal, igualdad, libre, directo y secreto. Y en el sentido amplio, tenemos que es el conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentos, instituciones y principios referentes a la organización administrativa y realización o ejecución de las elecciones. Y de acuerdo a mi investigación y algunos PDFs, tengo que la naturaleza jurídica, que es el siguiente punto, es que el derecho electoral surgió como una necesidad de normar toda la actividad política, por lo que es parte sustancial de la ciencia política, como lo son para los partidos políticos y el financiamiento que se da a estos. Y es muy distinto el contexto político que existía en el año 1985 con la que existió en el año de 1996 y a la que existe actualmente. Y por decirlo así, actualmente en ese entonces nos encontrábamos en un partido hegemónico o un partido predominante. Si bien no un partido único, y si un sistema poder partidista en donde gobernaba un solo partido a base de una reproducción de invocar elecciones populares para la asignación de los puestos de gobierno con un fin muy específico, que era la lucha política y no por mantener el poder, sino el monopolio del gobierno en los puestos de elección popular. El objeto de estudio del derecho electoral se desarrolla en el marco de una democracia representativa, entendida como la forma de gobierno en la que la ciudadanía va a participar en el proceso de la toma de decisiones políticas mediante la designación e integración de un número de representantes que deciden a nombre de sus electores. El ejercicio del poder político otorgado a los representantes en la toma de decisiones no es absuelto ni tampoco permanente. Y bueno, a diferencia de los regímenes
autoritarios, las democracias representativas se van a caracterizar por la división del poder y la renovación periódica de los cargos mediante elecciones competitivas, libres y también auténticas. El objeto de estudio del derecho electoral se desarrolla en el marco de una democracia representativa, entendida como la forma de gobierno en la que la ciudadanía va a participar en el proceso de la toma de decisiones políticas mediante la designación e integración de un número de representantes que deciden a nombre de sus electores. El ejercicio del poder político otorgado a los representantes en la toma de decisiones no es absuelto ni tampoco permanente. Y bueno, a diferencia de los regímenes autoritarios, las democracias representativas se van a caracterizar por la división del poder y la renovación periódica de los cargos mediante elecciones competitivas, libres y también auténticas. La ubicación del derecho electoral dentro del derecho en general es otro subtema que puedo decir que en México se regulaba desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en los artículos que el licenciado Pedro nos había otorgado, que era el 35, el 39, el 40, 41, 99, 116 y el 122. El artículo 35 es el que nos va a hablar sobre los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos mexicanos, tales como es el derecho a votar, ser votado y bueno, también en México el artículo 41 nos habla o nos confirma el papel de las elecciones competidas en la democracia representativa mexicana y que va a establecer las bases para la formación de partidos políticos, la competencia por el poder de la organización de las elecciones. El artículo 99 nos establece las bases para la calificación de las elecciones y también la protección de los derechos político-electorales de todos nosotros los ciudadanos. Entre el artículo 116 y 122 nos van a confirmar que los principios establecidos en la organización y calificación de las elecciones a nivel federal deben prevalecer en las elecciones locales de los 31 estados. Y ahora abordando el último tema, que es la trascendencia del derecho electoral dentro de la vida democrática del país. Bueno, el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia, en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propone generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social y que va a tener como finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden fundamentalmente en que ambos van a tener la finalidad de alcanzar y preservar el bien común
y la paz social, que es a lo que más se pretende.